Ignacio José de Jesús María Pedro Regalado de Allende y Onzaga, sí, todo eso es una sola persona, mejor conocida como Ignacio Allende, nace el 21 de enero de 1769 en el entonces llamado San Miguel el Grande, que actualmente es San Miguel de Allende. A pesar de que fue un hijo de comerciantes acaudalados, decide entrar en 1795 al ejército virreinal y para 1797 ya era capitán bajo las órdenes de Félix María Calleja. En esa época es donde conoce a los criollos con los que comparte su descontento hacia los españoles respecto al trato que recibían. En 1809 se descubren las reuniones secretas en las que participaba en la ciudad de Valladolid, que hoy es Morelia, las cuales son desmanteladas por el gobierno virreinal, pero logra hacer contacto con otro grupo importante a cargo de José Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro. Ahí es donde conoce al cura Miguel Hidalgo, Juan Aldama, entre otros. Como ya sabemos, el oficial Joaquín Arias descubrió los planes de independencia al entregar las cartas que le habían enviado tanto Allende como Hidalgo y pues ya de una vez denunció a Domínguez y a los demás, obligando al cura Hidalgo a adelantar la fecha de la insurrección. Después de tomar el pueblo de Dolores, el movimiento se trasladó a San Miguel, donde Ignacio Allende conseguiría el apoyo de su regimiento. Para septiembre, y mientras estaba en Celaya, se tomó la decisión de nombrar a Miguel Hidalgo capitán general del ejército insurgente debido a su importancia como estandarte e influencia en la gente. Mientras Ignacio Allende, para la mayoría la verdadera fuerza militar, fue nombrado teniente general del ejército insurgente. Allende tenía una política de no ejecutar prisioneros y tratar con un exceso de caballerosidad a sus oponentes, lo cual contrastaba, aunque no drásticamente, con sus compañeros independentistas. El 28 de septiembre se logra la histórica toma de Guanajuato, que era defendida por Antonio Riaño. Los insurgentes, debido tal vez a la euforia de la victoria en su primera lucha, toman la Alhóndiga de Granaditas con escenas históricas como la del Pípila. Asesinaron a todos los españoles junto con sus familias y eso, junto con la negativa de Hidalgo de tomar la capital del virreinato que propuso Allende, provocó una enemistad entre ambos que afectó gravemente al movimiento insurgente. Y es que Allende tenía pensamientos más militarizados respecto a la guerra, mientras que todas las tácticas e ideas de Hidalgo obviamente se acercaban más a movimientos de guerrilla, lo cual eventualmente lo llevaría a perder el mando del ejército. Los insurgentes marcharon a Valladolid, quien se rindió sin presentar resistencia el 17 de octubre. Fue ahí cuando los militares insurgentes presionaban a Hidalgo para avanzar a la capital, contando ya con un ejército de casi 80,000 hombres, pero como ya lo mencioné, Hidalgo se rehusaba. Al mismo tiempo, Félix María Calleja organizaba en San Luis Potosí un ejército para combatir a los insurgentes. Entró a la ciudad de Dolores, donde desmanteló la antigua casa del cura Hidalgo. No digo que haya sido por eso, pero coincidió que Hidalgo, en lugar de avanzar hacia la Ciudad de México, decidiera replegarse en el Bajío. El 7 de noviembre es cuando en Aculco el ejército comandado por Hidalgo y Allende se topa con las tropas de Calleja y huyen debido a la superioridad militar del realista. Se separan, con Hidalgo dirigiéndose a Valladolid y Allende a Guanajuato. Allende y Calleja se enfrentaron en Guanajuato mientras Hidalgo estaba allá en Guadalajara. Calleja venció a los insurgentes comandados por Allende, entre los que se encontraba José Mariano Jiménez y Juan Aldama. Debido a eso, Allende ordenó a Mariano Abasolo que ejecutara a los prisioneros tomados de la Alhóndiga que restaban, y después huyeron a Guadalajara. Con los insurgentes reunidos en Guadalajara, Calleja decidió marchar hasta esa ciudad después de consultarlo con el virrey Venegas, por lo cual Aldama y Allende prepararon la defensa de la ciudad, que contaba con casi 100,000 hombres, una quinta parte de ellos jinetes, y aunque no estaban bien instruidos, los insurgentes confiaban en su triunfo con la ayuda de la caballería y la artillería. La batalla del Puente de Calderón fue la derrota más dura para los insurgentes hasta ese entonces, tanto que dio fin a la primera etapa de la insurgencia. Con Ignacio Allende como general en jefe de la batalla, las fuerzas independentistas fueron derrotadas por un ejército que comandaba Félix María Calleja, que apenas ascendía a 6,000 soldados, contra los casi 100,000 con los que contaban los insurgentes. Tras la derrota, todo el movimiento independentista necesitaba un ajuste en cuanto al mando. Es por eso que los líderes del movimiento decidieron hacer responsable ahora a Ignacio Allende, considerándolo el más capaz y mejor preparado para el cargo. Sin embargo, ya no tuvo mucho tiempo para demostrarlo.
Decidió marchar al norte en busca de más hombres y armamento después de la Gran Pérdida. Es ahí donde entra en escena uno de los considerados más grandes traidores de la historia de México, Francisco Ignacio Elizondo Villarreal, Ignacio Elizondo, de quien nunca se supo exactamente de parte de qué bando estaba, quien había tenido una reunión con el general realista Ramón Díaz y decidió planear una conspiración para aprovechar el paso de la mayoría de los jefes insurgentes por la ciudad de Acatita de Baján, en Coahuila, y ahí capturarlos. Ignacio Allende, junto con Miguel Hidalgo, Mariano Abasolo, Mariano Jiménez y Juan Aldama, fueron capturados el 21 de marzo de 1811, después de que Elizondo les había prometido protegerlos en la región. Ignacio Allende trató de oponer resistencia, por lo cual su hijo Indalecio Allende fue asesinado y así Ignacio se rindió. Fue trasladado a Chihuahua para ser juzgado por subordinación y traición y posteriormente fue fusilado el 26 de junio de 1811. Su cadáver posteriormente fue decapitado y su cabeza, como es sabido, fue colocada en una estaca y colgada en una esquina de la Alhóndiga de Granaditas como recordatorio a la población del... Actualmente los restos de Allende descansan en la Columna de la Independencia junto con los de los otros 12 caudillos insurgentes, probablemente las personas más importantes de la historia de México. Miguel Hidalgo, Juan Aldama, José María Morelos, Mariano Matamoros, Mariano Jiménez, Javier Mina, Vicente Guerrero, Leona Vicario, Andrés Quintana Roo, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo. Hace poco se descubrió que también se encuentran los restos de Pedro Moreno y Víctor Rosales y por supuesto Ignacio Allende.